Muy bien, arrancamos, como todos bueno, un sábado sí y un sábado no, ¿verdad? Cada 15 días nos reunimos a las 7 de la mañana. Hoy 27 de mayo de 2023. Arrancamos con la reunión. El tema que vamos a estar tratando es el de la recepción de mensajes, tipos de recepción, cómo decodificar un mensaje, la identificación de la fuente, de todo lo que tenga que ver con cómo recibir ese, ese mensaje y cómo entenderlo, ¿verdad? Cómo captar la sabiduría que en él esté encerrado. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Pues bienvenido nuevamente, hermana Filomena, Alejandro, Jorge García, hermano Jorge Pacheco. Pues quería pedirle ahorita a los presentes que, que nos ayudaran haciendo una oración constante, ¿verdad? No precisamente a lo mejor de 5 minutos, sino una oración en la cual implique estar vigilando constantemente nuestros sentimientos para que, si es posible, ir elevando cada vez más esos sentimientos de amor, de tranquilidad, de paz y, y conectarnos todos. Es un ejercicio que en teoría, si nosotros nada lo escuchamos, pues a lo mejor no repercute mucho. Pero si verdaderamente nos unimos, se empiezan a crear unos lazos entre nosotros y nos apoyamos. Esa paz que ustedes emanen, pues puede llegar a todos, a todo el grupo, nos puede unir. Eh, Pareciera fantasioso, pero la realidad es de que lo hemos comprobado, ¿verdad? Ayuda muchísimo que estemos reunidos con una sola intención. En este caso, incluso como una forma de protección, una forma de ayuda, como si fueran torres que se elevan y que protegen o elevan un santuario. Yo insisto, suena fantasioso, pero la realidad es de que en la práctica ese tipo de ejercicios, de intenciones, se sienten y podemos a veces llegar a una cierta unificación para lograr crear esa protección, esa ayuda. Entonces, solicitarles el que podamos hacerlo así. Bienvenido, Crispín, buenos días. Estaba comentando que nos uniéramos en oración, una oración constante durante toda la reunión, pues para que todos juntos hiciéramos ese ejercicio. Probablemente ustedes ya lo hacen, ¿verdad? Pero no está de más hacer ese recordatorio de que estemos en esa constante intención de orar, de conectarnos, de también emanar esa ayuda a quien esté tomando el micrófono. Y para todos los hermanos que se animen también a compartirnos, que al final de cuentas esto, que a lo mejor se queda grabado, sea de ayuda para las personas que lo escuchan, ¿verdad? Y para nosotros mismos también. También invitarles a los hermanos que llegan a consultar las grabaciones, pues que participen por medio de los grupos o por medio de los mensajes que permiten las plataformas. Ahí pudiéramos dar un poco de seguimiento de todo lo que se va entregando. Bienvenida, hermana Tere. Entonces, pues, Gracias. buen día, buen día. Eh, pues un saludo también a todas esas personas que nos siguen por el YouTube, por el Facebook, ¿verdad? Muy bien, nuevamente con el tema del día de hoy, es la recepción de mensajes, los tipos de mensajes, los tipos de recepción, cómo decodificar un mensaje y la identificación de la fuente. Es un poco parecido también si nos damos cuenta al tema anterior que habíamos tocado hace 15 días, que hace 15 días, si recuerdan, estuvimos viendo el tema de la conexión, el cómo conectarnos, ¿verdad? El cómo conectarnos a esa fuente que buscamos, que en este caso es el Padre de las huestes espirituales, a ese canal que pertenece a Dios y cómo existían esos diferentes canales también, ¿verdad? No profundizamos mucho, pero hablábamos sobre cómo a nosotros buscar esa conexión espiritual
pues teníamos que pasar por la parte del silencio, la meditación, el ser dignos, o sea, el regenerarnos, las diferencias entre conexión y la manifestación de espiritualidad, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que porque como no hay preparación, pues no nos podemos conectar. Y la conexión, el, la comunicación de espíritu a espíritu, pues existe desde que brotamos del Padre. Nunca ha dejado de existir, siempre ha estado ahí. Y el hecho de que nosotros piensemos que porque ya somos indignos no nos podemos conectar, eh, no es del todo cierto, ¿verdad? Sí, sí tiene cierta razón de que a veces se piense así. Hay, hay muchas veces en que conforme vamos avanzando en nuestras desobediencias, en nuestra imperfección, en nuestros tropiezos, pues nos alejamos de esa conexión. Pero eso no quiere decir que no estemos desconectados, la conexión siempre va a existir. Entonces, hay que aprender a diferenciar cuándo verdaderamente podemos conectarnos de espíritu a espíritu con nuestro Padre. ¿Cuál es esa forma en la cual nos conectamos? Y por otro lado, pues cuál es esa manifestación de una conexión espiritual verdadera, más profunda, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder conectarnos con nuestro Padre, siempre vamos a poder hacer una comunicación de espíritu a espíritu. Pero la gran diferencia es que en cuanto más nos regeneremos, en cuanto más practiquemos, más limpia va a ser esa conexión, más pura, más perfecta. Pero la conexión siempre va a existir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conexión de espíritu a espíritu, de la comunicación de espíritu a espíritu, tenemos que tener claro que existe, ha existido y siempre va a existir en nosotros con nuestro Padre. El hecho de que no nos demos cuenta o que lo ignoremos no quiere decir que no exista. La conexión está ahí. Entonces, cuando un cierto hermano nos dice, no, pues es que la comunicación de espíritu a espíritu no se puede lograr hasta que se cumplan estas condiciones. Pues ahí falta otra parte de la moneda, ¿verdad? Explicar que si bien es cierto, eso que se está pensando es necesario para una comunicación más elevada, más perfecta, eso no quiere decir que no exista la comunicación de espíritu a espíritu, que no pueda existir esa comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre. Porque lo que ha pasado históricamente en muchos grupos, pues es de que nos hacen sentir huérfanos, nos hacen sentir que no tenemos padre que nos esté cuidando, un creador que supuestamente nos dejó abandonados. ¿Por qué? Pues porque somos indignos, porque hemos desobedecido, porque nos hemos alejado, porque hemos cerrado nuestro corazón. Y entonces estamos desconectados de Dios. Y eso es una mentira. Siempre vamos a estar entre los brazos de nuestro Padre, siempre vamos a tener la oportunidad de conectarnos y de hecho nos conectamos, aunque no nos demos cuenta. Pero la idea de prepararnos, de limpiar ese vaso por dentro y por fuera, de regenerarnos, de buscar el bien, de amar a nuestro prójimo, es de perfeccionar ese canal de comunicación, es de limpiar ese vínculo que tenemos con nuestro Padre, es de abrir nuestro corazón, es de romper esa roca y que broten las aguas cristalinas, pero no de regresar al Padre como tal, porque entonces a veces nosotros nos imaginamos que estamos completamente fuera de esa relación, que no tenemos oportunidad ni siquiera de acercarnos a nuestro Padre. Y eso no es cierto, nuestro Padre está siempre dispuesto y nosotros, por muy indignos que seamos, pues siempre vamos a tener la oportunidad de voltear nuevamente a ese canal y empezar a percibir y empezar a conectarnos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya hay una gran diferencia en la forma de pensar. Este, también en los templos, incluso hace 8 días, digo, hace 15 días, un hermano nos decía, pues es que debemos de ir a paso de mansedumbre. Y entonces ahí también ese tipo de pensamiento en el cual se insiste en que la comunicación de espíritu a espíritu es algo difícil, es algo que se hay que conquistar, pero eh, a veces nosotros llegamos a malentender, ¿verdad? Y llega un punto en el que nos sentimos completamente desconectados. Y hay que entender
que no es cierto, que existe esa conexión, siempre ha existido. ¿Y cuáles son los pasos? O sea, en este caso, si nosotros hasta el día de hoy hemos sido lo suficientemente indignos para conectarnos con Dios, pues ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Desde ya. No esperarnos a que haya una supuesta preparación o que vayamos a paso de mansedumbre y que se cumplan X y Y condiciones. No, 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 ya desde este momento, con esta imperfección, ¿cómo podemos empezar a comunicarnos de espíritu a espíritu? Un poco en ese punto nos quedamos hace 15 días, ¿verdad? Y el día de hoy, pues nuevamente repito, el tema es la recepción de mensajes, el tipo de mensajes, el tipo de percepciones, el cómo decodificar un mensaje y cómo identificar la fuente de donde proviene dicho mensaje. Si hasta este punto alguien quiere tomar la palabra, adelante, Alejandro. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Pues sí, ciertamente como menciona mi hermano Oscar, nuestro Padre siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Nos ama tanto, que no importa lo que hayamos hecho. Nada de lo que nos podamos arrepentir, tiene el poder de dejar que nos ame tanto. O sea, ciertamente nuestra conciencia es el juez que no se deja sobornar, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos hace creer que somos indignos, pero Él aún así nos ama. Él aún así nos va a dar la oportunidad, ¿sí? Todo lo que tenemos que tener es verdadera convicción, ¿sí? De, de, de eso y de que queremos hacer el bien a nuestros semejantes, ¿sí? Cuando la persona está dispuesta a arrepentirse, el Padre lo va a escuchar siempre, 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 ¿sí? Solamente cuando estamos en negación, ¿sí? Solamente cuando estamos en negación, pues solitos nosotros nos ponemos ese freno, solitos, ¿sí? Porque nadie más, él no nos juzga, ¿sí? Muchos dicen, no, es que, este, el que falte va a ser juzgado, el que falte. No, 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 hay muchas cosas que si se dan cuenta son paradojas y que hay mucho prejuicio en lo que luego nos comparten nuestros hermanos. Entonces, tengamos la convicción de que no hay intermediarios entre nosotros y el Padre. ¿Sí me explicó? Es lo que ahí menciona mi hermano Oscar. ¿Sí? No hay intermediarios. Entonces tú eres el que decide si quieres hablar con Él, si quieres conectarte con Él en el momento que tú quieras. Y somos seres humanos, somos carnes, espíritus encarnados que cada rato estamos en tentación. ¿Sí? Pero como les repito, eso al Padre no le interesa. Él siempre nos va a perdonar. Precisamente por eso fue Jesús el Cordero inmolado, el último Cordero inmolado por nuestras faltas, porque siempre nos va a dar la oportunidad de que volvamos al buen camino. Sí, este, eso es lo que quería comentarles. Cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bienvenida, hermana Soco. Estamos tocando el tema de la recepción de los mensajes, los tipos de percepción, identificación de la fuente. Muy buen día. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Con este tema. Y sin embargo, quería hacer una especie como que de resumen, no de todo lo que hemos tratado, sino sobre lo que es la comunicación, sobre qué es lo que es la comunicación de espíritu a espíritu. En palabras muy simples, muchas veces cada que nos reunimos en este grupo, pues definimos lo que es la comunicación de espíritu a espíritu y definimos lo que es la oración. Y en cada una de esas definiciones exaltamos más ciertos aspectos y dejamos de lado algunos otros. Y quien nos escucha a lo mejor puede decir, no, pues es que eso es la oración, pero le hace falta esto otro. Ah, ok. Y después al otro día volvemos a definirlo y alguien más dirá, sí, eso es la oración, pero le hace falta esto otro. Y entonces
Es complicado a veces llegar a un punto en el que se englobe todo lo que es la oración y por eso es tan importante, pues constantemente volver a repetir, ¿verdad? ¿Qué entendemos por oración? Para que en cada una de esas conceptos que se comparte alcancemos a abarcar más. Y principalmente para nosotros que ya hemos entendido lo que es la oración, a lo mejor, al menos a nivel teórico, pues que no se nos olvide y que el día de mañana, cuando alguien nos pida la explicación de lo que es la oración, pues tengamos más elementos, que esté más fresca la información, ¿verdad? Y, y no pase como ahorita, ¿verdad? Que de repente, pues compartimos a lo mejor el concepto de lo que es la oración y muchas veces quedamos cortos, porque hay muchísimos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de compartir este concepto, esta idea, esta sabiduría que al final de cuentas nos va a ayudar a conectarnos con nuestro Padre, a desarrollarnos espiritualmente y que es la base de la doctrina, es la base de todo lo que nosotros buscamos y hacemos. Entonces, ¿cuál es ese concepto de oración o de comunicación de espíritu a espíritu? Pues principalmente es conectarnos con nuestro Padre por vía de los sentimientos. Los sentimientos son, digámoslo así, la máxima expresión. Bienvenida, Lucy. Los sentimientos son la máxima expresión espiritual por la cual nos vamos a conectar con nuestro Padre. Por medio de los sentimientos es de que nosotros vamos a lograr percibir. Y esto ya lo hemos platicado en reuniones pasadas. Sin embargo, muchas veces, aunque nos lo dicen, no profundizamos en lo que eso significa. Cuando se nos dice hay que orar con sentimiento, muchas veces pensamos que los sentimientos es única y exclusivamente eso que sentimos en el corazón. Y decimos, bueno, el sentimiento es eso. Si me sentí tocado en el corazón, ahí está mi sentimiento. Y hasta ahí lo hemos dejado. Esa es la percepción que nosotros tenemos de los sentimientos, que son simples toques, como si fuera la carne, cuando es tocada por algún objeto o por alguna persona. Sentimos que los sentimientos del espíritu son eso, percepciones muy parecidas a las materiales. Hasta ahí es que nosotros percibimos que ahí están los sentimientos, ¿verdad? Pensamos que los sentimientos del espíritu son parecidos a la carne a la hora de nosotros sentir. Y eso está muy alejado de la realidad. Ese es quizá uno de los problemas más grandes a la hora de nosotros buscar la espiritualidad. Bienvenida, Juanita. ¿Qué son entonces los sentimientos del espíritu? Bueno, cuando nosotros tenemos un sentimiento, podemos, por ejemplo, darnos cuenta que de un sentimiento brota un pensamiento. Eso quiere decir que para que brote un pensamiento, de alguna forma está conectado o ligado al sentir, pero al sentir espiritual. Y entonces brota el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Pues es una serie de información que está en nosotros, que todavía no está definida, ¿verdad? Como tal, que es amplia. Un pensamiento puede ser muy sencillo, pero en su sencillez trae mucha información. Y una vez que tenemos ese pensamiento, se empieza a materializar en nuestro cerebro, en nuestra mente, una serie de elementos que se relacionan a ese pensamiento. Ya anteriormente había yo puesto ejemplos, ¿verdad? De cómo cuando nosotros tenemos la idea de una imagen, una evidencia, por ejemplo, pues esa evidencia, si habla de una nube, vamos a suponer ahora el ejemplo de una nube, pues la evidencia de la nube, pues no nos puede decir mucho, pero el pensamiento de la nube trae implícito el de qué color es, cuál es su tamaño, si tiene algún color en especial, si está en un sitio en especial.
si arriba de la nube hay algo, si abajo de la nube hay algo. O sea, el pensamiento trae mucha más información incluso que la imagen, porque el pensamiento incluso puede identificar en algunos aspectos si proviene de algún lugar en especial, si lo emanó nuestro Padre, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha información en el pensamiento que muchas veces se vierte como una imagen, pero que esa imagen no trae toda la información. Entonces, esa imagen surgió del pensamiento, pero ese pensamiento no es esa imagen. Ese pensamiento, pues trae en sí toda una serie de indicaciones, por así decirlos, de códigos que generaron la imagen. Ahora, ¿quién generó el pensamiento? Bueno, pues quien lo generó fue un sentimiento espiritual generando un pensamiento y un pensamiento generando una evidencia. Nos damos cuenta entonces que los sentimientos son el origen de la sabiduría y en un pensamiento que, que a lo mejor nosotros hemos tenido, que no lo debemos de confundir con todas esas siluetas que nosotros vamos viendo, ¿no? El pensamiento no es materializado. El pensamiento simplemente está a nivel espíritu. Cuando aterriza en evidencia, cuando aterriza como una idea, pues entonces ya lo estamos materializando. Pero más atrás, si nos profundizamos en el espíritu, todo eso tiene su origen en el sentir del espíritu, en el sentimiento. Y nos damos cuenta entonces que ese sentimiento, pues no tiene nada que ver con lo que a veces nos imaginamos de la carne, cuando hablamos del sentir. Sentir en la piel, por ejemplo, a nivel materializado, pues es como cuando nos ponen un peso o cuando ponemos la mano y sentimos calor o frío. Eso está muy limitado al sentimiento del espíritu. El sentimiento del espíritu puede percibir una cátedra completa. Imagínense, estamos hablando de una cátedra completa, desde el sentimiento. No porque las palabras estén relacionadas, digamos que expresadas en el espíritu como tal. Para nosotros decir una palabra, pues necesitamos un pensamiento, un sentimiento. A través de ese sentimiento nos damos cuenta cuáles son las palabras que necesitamos para expresar ese sentimiento, las seleccionamos y ahora sí expresamos el mensaje. Entonces, cuando empecemos a hablar de sentir en el espíritu, no nos vayamos con esa idea de que sentir es como sentir bonito. Ah, sentí que nuestro Padre se presentó ante mí. Ah, es que sentí mucha paz. No, esos sentimientos son los más básicos. Necesitamos empezar a subir el nivel de nuestros sentimientos, identificar, abrir nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra percepción, para darnos cuenta que los sentimientos espirituales que estamos buscando van más allá de sentirnos bien o sentirnos mal. Porque las ideas, las palabras, las vivencias, todo surge de lo profundo de nuestro espíritu y es a través de los sentimientos. Entonces, sentimiento quiere decir sentir, ¿verdad? Sentir con el espíritu. ¿Y qué sentimos? ¿Solamente que está bien o que está mal? No, no, claro que no. Tenemos que sentirlo todo y el sentimiento puede ser tan complejo, insisto, que de ese único sentimiento surja una cátedra de una hora. Y pudiera parecer exagerado esto que comento, pero es así. De repente puede llegar un sentimiento a nuestro espíritu y nosotros entender un mensaje muy, bien profundo y decir, ok, y ahora para yo expresarlo en palabras, pues necesito como una hora para expresarlo. Porque ese sentimiento traía muchísima información. Es un sentimiento complejo. No es un sentimiento simplista que solamente piense entre el bien, el sentirme bien o sentirme mal. Porque esa es como que la escala más baja en la que nos movemos. Y desgraciadamente nos pasa que así nos movemos. Cuando nosotros hacemos oración y llega a nosotros esa sensación de que nuestra madre nos ha cubierto con su manto y nos quedamos contentos y felices y damos gracias porque así fue.
Pero no nos hemos dado cuenta que en ese sentimiento existe muchísima más información. Algunos hermanos que ya se han preparado, vamos a poner el ejemplo de algún vidente, cuando empieza a sentir toda esa energía, por así decirlo, esas sensaciones, pues empieza a visualizar muchísima información, ¿verdad? Esa es una característica, por ejemplo, de los videntes. Es una información que se está arrancando desde lo más profundo de los sentimientos. En sí, quien detonó esas vivencias son los sentimientos, porque no es que esa imagen sea del espíritu. Las imágenes que estamos recibiendo en nuestra mente son de la materia, son de la carne, son de nosotros mismos, dependiendo de toda nuestra educación, dependiendo de nuestra cultura. Para nosotros una imagen va a significar algo y para otra persona va a significar otra cosa. Dependiendo de esas inducciones a las que hemos sido sometidos, pues vamos a interpretar una imagen de una forma u de otra. O incluso una palabra la vamos a entender de una forma o de otra, dependiendo de cómo estemos acostumbrados a usar el lenguaje. Entonces, cuando llegan estas vivencias, cuando llegan esos presentimientos y los transmitimos como mensajes ya más materializados, quien hace toda esa decodificación somos nosotros. No es que lleguen esas vivencias directamente hacia nosotros así, nos llegan como un pensamiento y más profundamente nos llegan como un sentimiento espiritual. Y nosotros vamos convirtiendo ese sentimiento hasta que pueda ser entendido por nosotros mismos. Pero no hay necesidad de hacer esa conversión. La realidad es de que bien pudiéramos quedarnos al nivel espiritual, sentir, percibir ese sentimiento, entenderlo, y una vez que lo entendimos, ya poder estar ciertos de cuál es la información importante de ese sentimiento. Porque la codificación a veces nos distrae y muchas veces nos perdemos en tratar de entender lo que percibimos porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto tampoco estamos siendo conscientes del sentimiento que estaba detrás de esa evidencia, por ejemplo. Nos perdemos entre todo lo que fluye como información. Y lo más importante está en nuestro espíritu, que es el sentimiento. El sentimiento que, insisto, no lo debemos de comparar al sentir de que si se siente bien o se siente mal, porque esa forma de pensar de nosotros, pues es la más, digamos que la más elemental, la más, no elemental, sino la más sencilla, ¿verdad? Tenemos que empezar a darnos cuenta que los sentimientos pueden ser tan elevados que contengan una información enorme. Y entonces cuando nosotros buscamos ese tipo de sentimientos, pues ya estamos empezando a dar un paso más allá de lo que normalmente la mayoría de nuestros hermanos hace, ¿verdad? Hasta este punto me gustaría preguntarle si existe alguna participación que alguien quiera hacernos, alguien que quiera tomar la palabra. Recuerden, cuando tengan la oportunidad, una duda, alguna aportación, levanten la manita, por favor, y nos van participando. Entonces, es sumamente importante este tema de la sensación, del sentir, de la percepción espiritual, ¿verdad? Porque nosotros la hemos confundido con el sentir, la percepción, la sensación material. Nosotros cuando confundimos lo espiritual con lo material, pues rebajamos lo espiritual a ese mismo nivel. Entonces, alguien que nos dice, es que tenemos que sentir la oración. Y nosotros, en nuestra falta de conocimiento, lo que nos imaginamos es decir, ay, pues es que tengo que sentir en mi corazón si es elevado, si es bello, si es hermoso, o si me causa repulsión, si hay odio, si hay enojo. No, pues, ese sentimiento sí va por ahí el asunto, ¿verdad? Pero identificar eso nada más del sentimiento,
pues es identificar lo más básico. No, tenemos que ir por lo más complejo. Una pregunta sencilla pudiera ser cuando estamos orando y tratando de sentir, es buscar el origen del mensaje. Si estamos orando y estamos sintiendo espiritualmente, debemos de preguntarnos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje central de este sentimiento? Si nosotros hacemos ese ejercicio a la hora de estar orando, vamos a estar haciendo como que una especie de búsqueda, ¿no? De la esencia de ese sentimiento. Y vamos a empezar a acostumbrarnos a captar información que va más allá de sentirnos bien o sentirnos mal. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de buscar la esencia del sentimiento, forzosamente al poner nuestra atención en los propios sentimientos, también estamos profundizando fuertemente en la oración. Porque en ese santuario es donde se colocan justo todos los mensajes, las dádivas, las caricias de nuestro Padre. En donde están los sentimientos, ahí está nuestro Padre. ¿Y dónde están nuestros sentimientos? Pues simbólicamente están en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Pues en lo profundo de nuestra conciencia, ¿verdad? En lo profundo de nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros ponemos y centramos nuestra atención en los sentimientos, pues estamos siguiéndonos a la esencia, a la presencia de nuestro Padre mismo. Entonces, vean qué tan sencillo a lo mejor pudiera parecer ahorita con esta forma de explicarlo. ¿Cómo buscar al Padre nosotros mismos? Pues busquémoslo en nuestros sentimientos. Obviamente se entiende que no en nuestros sentimientos materiales, en nuestro sentimiento espiritual. Cuando estamos haciendo oración, por ejemplo, materialmente cerramos nuestros ojos y nos concentramos y buscamos a nuestro Padre y empezamos a sentir, buscar sentir nuestros sentimientos, aunque válganos de esa redundancia. Estamos tratando de buscar a nuestro Padre, porque Él está depositando en nosotros, o Él deposita en nosotros todo sentimiento de bondad, de amor, de perfección, de paz. Entonces, cuando estamos haciendo oración y nuestra atención está enfocada en ese sentir, profundizamos porque ya lo estamos buscando. Y cuando se detona como si fuera un pequeño rayo de luz, un sentimiento, y ya no estamos en esa idea tan simplista de solamente sentirnos contentos porque se asomó ese sentimiento, sino que ahora lo observamos de forma detenida, con mucha atención, identificamos ese sentimiento y tratamos de profundizar en él para entender qué información hay en él, cuál es la intención de ese sentimiento, qué mensajes hay guardados en ese sentimiento. Al principio no vamos a descubrir mucho porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque nuestro corazón ha sido endurecido por todas nuestras experiencias, por todas nuestras malas decisiones, por la falta de profundidad de nuestro propio espíritu en sentir. Pero conforme nosotros vamos experimentando el buscar y analizar los sentimientos, esos sentimientos nos van a empezar a reflejar y nos van a empezar a entregar más y más a información. Y va a llegar un punto en que esa información no solamente va a ser información sencilla, va a empezar a ser sabiduría entera, sabiduría verdadera. Cuando hablamos, por ejemplo, del don del presentimiento, pues hablamos de esa información que se nos entrega antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? El presentir. El presentir si un camino es el bueno o es el malo. Presentir si una decisión es la correcta o no. Presentir si una persona es buena o no es mala. Cuando nosotros nos vamos al nivel del sentimiento, podemos sentir. Ese sentimiento nos indica, nos dice, ten cuidado, este camino es equivocado.
Pero ¿se usaron palabras para decirnos ten cuidado? ¿Ese camino es equivocado? ¿O surgió una evidencia en donde apareció un camino oscuro y del otro lado una evidencia donde apareció un camino luminoso? No, lo importante del sentimiento es ese sentir de nuestro espíritu, donde se siente que algo es bueno o que algo es malo. No necesitamos llegar al punto de materializar nuestros sentimientos y ponerlos en imágenes o en palabras. Con el puro sentir ya sabemos cuál es la información que necesitamos y ya podemos poner en práctica la sabiduría que recogimos de ese sentimiento. ¿Se dan cuenta entonces cómo el sentimiento es tan importante y cómo podemos prescindir de lo materializado a la hora de que ponemos nuestra atención en el sentimiento y no en las videncias o en las palabras, en imágenes, palabras, sentir, pero sentir material, todo eso es materializado. Lo importante es el sentir espiritual. Porque además, cuando nosotros nos guiamos por conectarnos a ese sentimiento, mucha de la información que a veces nosotros generamos en evidencia o en palabra, ya viene, por así decirlo, mal copiado. A veces en el instante usamos una palabra y resulta que esa no era la palabra correcta. O una imagen nos impacta demasiado y empezamos a tomar una interpretación diferente a la que en verdad era. Y si nos vamos al origen de, en este caso, ese sentimiento que nos indicó cuál era el camino correcto, pues ahí no hay duda. Cuando nos habla nuestro Padre por medio de esos sentimientos, no hay duda, porque sabemos cuál es el mensaje. No hay duda a la equivocación, porque sabemos cuál es el origen de ese sentimiento, lo identificamos. Después nuestro trabajo es empezar a ponerlo en práctica o a lo mejor si podemos decir entenderlo, porque muchas veces ese proceso de entender ese sentimiento pues es largo, ¿verdad? No, incluso a veces no es que sea de un día o de un instante a otro, sino que pueden pasar a veces hasta días. Si nosotros tenemos el recuerdo de ese sentimiento, podemos ir decodificando cuál era el mensaje profundo. Entonces, es sumamente importante que empecemos a transformar el nivel de sentimientos que estamos ocupando. En otras reuniones habíamos hablado de cómo le hacemos cuando nos sentimos insensibles, porque mucho lo que nos pasa es pues que somos insensibles a los sentimientos. Nos concentramos, cerramos los ojos y decimos, Padre, quiero ayudar a mi hermano, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi prójimo, pero me he dado cuenta que en mi corazón no se mueve nada, ni una hoja del árbol se mueve porque no siento nada. Y ahí es donde tenemos que también tener ese valor de ser sinceros con nosotros mismos y descubrirnos como si estuviéramos desnudos, de verdaderamente qué es lo que nos mueve en nuestros sentimientos y de ser conscientes de qué tanto sentimos, qué tanto existe esa percepción, qué tanto existe en nosotros mismos ese sentimiento, ¿verdad? Si es capaz de pronunciarse o no. Muchas veces lo que nos ha pasado es de que nos damos cuenta de que nuestros sentimientos son muy limitados. Apenas si logramos sentir un poquito de amor hacia nuestros prójimos. Y entonces necesitamos practicar amor, practicar la caridad hacia nuestros hermanos. Conforme nosotros practicamos, vamos a ver que los sentimientos cada vez van a ser más fluidos. Y entre más fluidos sean los sentimientos, más podemos profundizar en ellos. Y poner nuestra atención exclusivamente en esos sentimientos, para que no nos conformemos con sentimientos pequeñitos en donde la información que tenemos sea muy limitada. No, si nosotros profundizamos en ese sentimiento nos va a entregar mucha sabiduría. Ya habíamos hablado entonces del presentir, ¿verdad?
Hablemos, por ejemplo, de la intuición. El don de la intuición es un don que es muy parecido al de presentimiento, solamente que intuir, yo lo relaciono, por ejemplo, con el sentimiento interno. In, la palabra in que nos hace referencia al interior, dentro de nosotros. Intuición, o sea, el tener conocimiento de lo que está dentro de nosotros. Pues esa palabra prácticamente nos hace referencia a hacer ese ejercicio, a buscar la respuesta dentro de nosotros mismos. Pero dentro de nosotros mismos es a nivel espiritual, porque muchas veces buscamos dentro de nosotros mismos en nuestra mente, y eso también ya debemos de dejarlo poco a poco de lado. Si buscamos en nuestra mente, pues podemos encontrar evidencia, pero no se trata de buscar en nuestra mente, se trata de buscar en nuestro espíritu. Y el mayor representante de las aguas cristalinas que existe en nuestro espíritu son los sentimientos. Ya no le busquemos más a tratar de visualizar, a tratar de tener evidencia, porque si el origen, el máximo exponente son los sentimientos, pues mejor busquemos los sentimientos. Y les comento algo que a lo mejor ahorita es contradictorio en cuestión de la evidencia. Resulta ser que cuando nos profundizamos en los sentimientos, el don de la evidencia se desarrolla más, aún más. O sea, se vuelve un don que nos entrega tanta sabiduría que con solamente tener evidencia podemos igual entregar una cátedra y no estar entregando evidencias que si me apareció esto, me apareció el otro, vi aquello, no. Entregar sabiduría, un mensaje complicado, un mensaje profundo, un mensaje que verdaderamente llene al espíritu. Entonces un vidente también puede entregar cátedra, solamente que no hemos desarrollado lo suficiente como para enfocarnos en que fluya esa sabiduría en nuestro entendimiento. ¿Querías participar, Alejandro? ¿O bajaste la manita? Sí, dame un segundo. Menos ruido. Menos, un momento. Ahí ahorita que menciona lo de las evidencias, hermanos, recordemos que no es lo único. Recordemos que está la clariaudiencia, ¿sí? Donde podemos escuchar cosas que no escucha cualquier persona. La clarividencia, donde podemos percibir imágenes, pero con los ojos abiertos. Los sueños proféticos, que también nos envían un mensaje precisamente de lo que puede suceder en el futuro cercano, ¿sí? Y no nada más imágenes de que, digamos, es que me permitió contemplar, no sé, un río, un campo de flores muy hermosas, sino como dices, una cátedra completa de un mensaje profético, ¿sí? Ver lo que pasa allá de lo evidente, ¿sí? Ver lo que otros, lo que puede suceder, ¿sí? Ciertas advertencias, ciertos mensajes que nos puede enviar, porque debe haber un propósito, más allá de simplemente contemplar una imagen. Hay un mensaje, hay un propósito de esa evidencia. Y quien la recibe, pues precisamente debe de saber interpretar, aunque a veces decimos que no sabemos interpretar lo que vimos, pero por algo le dio el Padre esa evidencia, ¿sí? Porque esa persona debe de tener la capacidad de saber interpretar lo que recibió, ¿ok? Entonces, eso es más que nada lo que les quería compartir, que hay muchos dones, no nada más la evidencia, y también pues el poder poner la mano al enfermo, ¿sí? Todos esos dones se van a ir desarrollando con la práctica, es lo que mencionaba desde la vez pasada, ¿sí? Como tú mencionas, Oscar,
No se trata de encontrar la fórmula perfecta y ya después ponernos a trabajar, ¿no? Con la práctica nos iremos perfeccionando, con la práctica. El chiste es tener la buena intención de servir a nuestro hermano y semejante. Y muchas gracias, cedo el micrófono. Sí, gracias, Alejandro. Sí, y era a forma de ejemplo, ¿verdad? Esto de la evidencia, pero como bien dices, todos los dones aplican para esta explicación. El auditivo, la combinación del auditivo con la evidencia, incluso el de los olores, hay personas que tienen la capacidad de identificar los olores, etcétera, ¿no? Todos los dones, el de sanación, el mismo de sanación. El detalle que nos ha pasado muchas veces es de que esos dones, en nuestra oración ponemos atención a el don, a esa manifestación materializada del don, y empezamos a perder un poquito nuestra atención de lo que es más importante. Más importante que la evidencia es el sentimiento que originó la evidencia. Más importante que, digamos, que ver cómo fluye el bálsamo hacia nuestros hermanos, es profundizar el sentimiento que está detonando ese bálsamo. Más importante que las palabras que nos llegan a nuestro pensamiento, es importante profundizar en el sentimiento que están detonando esas palabras. Eso es importantísimo, que aprendamos a ya dejar, digamos, porque muchas veces nos hemos estacionado en profundizar en esos dones espirituales, pero que en realidad tenemos que irnos a la fuente, en este caso los sentimientos, porque si nos vamos a la fuente, en el momento que nuestra mirada espiritual profundiza en ese sentimiento, vamos a descubrir más información de la que normalmente descubríamos. Porque ahorita ya estamos observando con todo nuestro espíritu ese sentimiento, y al observarlo profundizamos en él. Y ya no nos pasa como a veces nos pasaba, seguramente a lo mejor ahorita, quien ha tenido la oportunidad de así hacerlo. Si tenemos el don de la evidencia, pues empieza a ocurrir la evidencia, y entonces nos empezamos a centrar en la evidencia en sí. Lo que tenemos que hacer es empezarnos a enfocar en el sentimiento, y entonces en el momento que enfocamos nuestra atención en el sentimiento, empezamos a entender qué significa cada cosa. Porque cuando profundizamos en el sentimiento, entendemos qué significa cada evidencia en el momento que brota. Y entendemos, este árbol apareció porque yo sentí el impulso de tal cosa. Esta imagen apareció porque yo sentí el impulso de tal y cual situación. Y entonces tenemos también ya la oportunidad de explicarle mejor a nuestros hermanos nuestras vivencias, o cualquier don que se tenga desarrollado, ¿verdad? Ahorita estamos hablando el de la evidencia porque es el más gráfico, es el que más nos ayuda a plantear este punto, pero son todos los dones. Ahora, si no hemos desarrollado esos dones que a veces muchos hermanos tienen, no importa. Y les expreso, creo yo que ese es mi caso, ¿no? En el que no puedo o no he podido desarrollar muchos dones, pero en el momento que tienes acceso al sentimiento, ya no necesitas los dones, porque ya eres capaz de interpretar el sentimiento, que es un sentimiento puro. Y ya no necesitas aterrizarlo en una imagen porque ya entendiste cuál es la sabiduría del mensaje. ¿Para qué quieres la imagen si tú ya tienes el entender de la sabiduría que querían entregarte? ¿Para qué quieres las palabras si tú ya entendiste ese sentimiento espiritual? ¿Me entiendes? O sea, a lo que voy es no busquemos como tal el enfocarnos en lo material, porque hasta eso es material, ¿verdad? Cuando materializamos los mensajes, buscamos la imagen,
buscamos el sentimiento materializado, o sea, de la carne, pero no el sentimiento del espíritu. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo espiritual. No se preocupe, Filomena, no hay problema. De todos modos, igual a lo mejor, yo creo que en términos generales sí se va entendiendo el tema, y si no, igual más al rato, por si se pierde una parte importante, tenemos la grabación, ¿verdad? Entonces, pues es sumamente importante pasar de lo material a lo espiritual, eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Y sin embargo, a veces, muchas de esas ocasiones no nos damos cuenta que incluso cuando estamos en televidencias, cuando estamos entregando, por ejemplo, en el caso de los portavoces que entregan un mensaje hecho palabra, pues eso es materializar las cosas. Obviamente eso no es malo del todo, o sea, es bueno materializarlo, porque si no lo materializamos, ¿cómo lo entregamos a nuestros hermanos, verdad? Se necesita materializar, pero tenemos que ser conscientes de que estamos materializando y que no tenemos que abusar del materialismo, que al contrario, tenemos que lograr eliminar esa materialidad y entregar de forma lo más limpia posible esos mensajes de forma material. Esa es nuestra labor, el ser los decodificadores, el recibir en espíritu y entregar lo más sencillo que se pueda ese mensaje a nuestros hermanos que todavía no tenemos esa capacidad de recibir directamente con el espíritu. Todos esos hermanos que no tienen la oportunidad de recibir espiritualmente, pues nosotros somos los que tenemos que decodificar los mensajes y una vez que ya los tenemos listos, pues entregarlos, ¿verdad? Entregar el mensaje espiritual materializadamente. Esa es como que nuestra labor. A final de cuentas, nosotros tenemos el sentimiento se puede convertir en un pensamiento, el pensamiento se convierte en palabras, en imágenes, etc. Pero si nosotros no entendemos la esencia de ese sentimiento, pues no estamos entendiendo el mensaje. Y por lo tanto, lo que le entregamos a nuestros hermanos va a ser difuso. Y muchas veces con todo y esa imperfección, ese mensaje a veces ayuda a nuestros hermanos, porque a veces existe dentro de toda esa confusión alguien que sí entiende y dice, ok, ese mensaje quería decir tal cosa. Ok, el hermano me quiso decir tal o cual mensaje y ya lo entendí. Y entonces cambian y se ayuda y existe luz. Pero existe luz casi por suerte, porque en realidad nuestro Padre es el que nos está ayudando, pero no porque nosotros hayamos hecho un buen trabajo. Un buen trabajo significaría recibir el sentimiento, entenderlo, profundizar en él para entender qué sabiduría se encierra en ese sentimiento, decodificarlo y encontrar las palabras más precisas para traducirlo y entregarlo a nuestros hermanos. Esa sería la comunicación espiritual más bella. Obviamente se entiende que por la práctica, por lo que hasta ahora hemos conocido, no lo hacemos así, ¿verdad? Muchas veces cuando ya tenemos los dones espirituales, pues hacemos la oración, recibimos videncias, recibimos mensajes, entregamos así tal como va, entregamos lo que nos va llegando. A veces está bien, a veces no del todo está bien, a veces hay tropiezos. Y pues ni modo, pues como lo entregamos así como venía, pues así quedó. No alcanzamos nosotros a profundizar en el sentimiento, pero en el momento en que nosotros nos profundizamos más y nuestra atención está bien fija en los sentimientos, vamos a ir teniendo la oportunidad de comprender y de percibir la sabiduría purísima y después ya entregar de una forma más limpia todos estos mensajes y esta comunicación espiritual. Dudas, comentarios, si alguien quiere participar, adelante, por favor. Si se dan cuenta,
ahorita que estamos tocando este tema, que el tema del día de hoy es la recepción de mensajes, los tipos de mensajes, los tipos de percepción, cómo decodificar un mensaje y cómo identificamos la fuente, pues ya casi todos esos puntos ya están, o ya se trataron, ¿verdad? En una explicación, pues, relativamente corta. Después de esto, pues, ¿qué más pudiéramos agregar? O sea, la realidad es de que esta es la parte esencial de la comunicación de espíritu a espíritu. A lo mejor el que sí nos está haciendo falta más es la identificación de la fuente. Pero ojo, cuando los sentimientos ya los hemos aprendido o empezado a identificar, en este caso los sentimientos, si solamente nos enfocamos en los sentimientos, ya es muy difícil que nos engañen. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, Alex, te escuchamos. Adelante, adelante. ¿Sí querías participar, Alejandro? Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Sí, te comentaba, me gustaría comentar que ahorita que mencionas, creo cuál sería el siguiente paso, si ya hemos tratado los diversos puntos. Pues yo diría que empezarse a reunir con sus semejantes, ¿sí? En sus comunidades, en lo particular, ¿sí? Porque recordemos que en donde dos o más se reúnen, ahí está el maestro. Entonces, la manera en que podemos ejercer la práctica de estos dones siempre va a ser como cuando el maestro se reunía en la montaña con todos los que lo escuchaban, ¿sí? Yo sé que ahorita pues aprovechamos este medio electrónico, pero siento que es muy importante la reunión de persona a persona, en grupos, de manera local. Eso es lo que les comparto. Sí, gracias, Alejandro. Pues hay diversas formas, ¿verdad? Este, al final de cuentas, cuando ya estamos de frente con nuestros hermanos, pues el compromiso que existe y la presión, pues es mayor, ¿verdad? Tenemos, a lo mejor muchas veces, si nosotros mismos no hemos hecho por hacer esas conexiones espirituales, por hacer esa comunicación de espíritu a espíritu, pues en el momento que nos enfrentamos allá afuera con nuestros hermanos, a retos que muchas veces de repente te piden la ayuda. ¿Y qué va a hacer uno si no ha desarrollado la oración de forma profunda o la comunicación de espíritu a espíritu? Y entonces ahí uno se obliga, y ese sentimiento de impotencia o ese sentimiento también de responsabilidad, pues nos obliga a ser más conscientes de la gran capacidad que podemos llegar a tener y también de la responsabilidad que existe. Y eso detona y nos ayuda muchísimo. Ciertamente, nosotros estar junto a nuestros hermanos nos obliga a ser mejores, ¿verdad? Porque si ya estamos empezando a hablar de un tema, si ya estamos tratando de entregar un mensaje y de repente nos entregan o nos solicitan ayuda, nos entregan su pesar, pues tenemos que responder. Tenemos que, ahora sí, si a lo mejor no nos elevábamos espiritualmente por nosotros mismos, pues al menos hacerlo por esa persona, ¿verdad? Que nos está solicitando ayuda. Y es muy diferente a cuando estamos aquí desde internet, a como cuando ya estamos en persona, ¿verdad? Definitivamente sí cambia ese sentimiento. Y de ahí la importancia, ¿verdad? De cuando no hemos podido desarrollar nuestros sentimientos, pues es una buena oportunidad lo que nos comenta Alejandro, el estar frente a nuestros hermanos y desarrollar nuestros sentimientos. Y entonces ahora, a partir del día de hoy, pudiéramos decir, para comunicarnos de espíritu a espíritu, vamos a desarrollar nuestros sentimientos.
nuestros sentimientos espirituales. Y eso pareciera bastante sencillo, ¿verdad? Al menos en la teoría. Ya en la práctica cambia un poco la cosa, pero en la teoría pudiéramos con eso sencillamente, cuando entendemos cómo debemos de desarrollar nuestros sentimientos, pues entonces la comunicación de espíritu a espíritu solamente requiere desarrollar nuestros sentimientos. Empezar a ser sensibles a los sentimientos que hay en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Poner atención a esos sentimientos para poder ponerle atención a nuestro Padre. Abrirle nuestro corazón quiere decir abrir nuestro corazón a los sentimientos. Ser sensibles. Y insisto, este paso pareciera muy fácil cuando somos honestos y empezamos a orar. Nos damos cuenta que el flujo de sentimientos a veces es muy escaso, bastante escaso. Y tenemos que trabajar, hacernos el propósito de no ser tan duros de corazón, empezar a desarrollar ese sentimiento hacia nuestros hermanos. Quien ya ha logrado más el desarrollo espiritual, pues es capaz de sentir más. Y muchas veces ni siquiera tenemos que convivir mucho con un hermano. Muchas veces nos damos cuenta cómo ha desarrollado esa espiritualidad. Y se nota, ¿verdad?, en cómo sus sentimientos brotan de él, aunque no diga mucho, se notan esos sentimientos. Y nos damos cuenta con eso que es un ser que se ha espiritualizado más, que ha logrado más esa comunicación de espíritu a espíritu. En el momento que nos conectamos a esos sentimientos, pues ya podemos decir que nos hemos comunicado de espíritu a espíritu, porque estamos utilizando el lenguaje del amor, el lenguaje de la sabiduría, de la paz, de la perfección en nuestros sentimientos y recibiendo los sentimientos que fluyen de nuestro Padre hacia nosotros. Entonces, si nosotros recordamos que todo amor, que toda perfección, que toda inteligencia proviene del Padre, la fuente de dicho atributo son del Padre, pues entonces cuando nosotros manifestamos en nuestro propio espíritu, es porque logramos comunicarnos con Él. Logramos abrir nuestro corazón y que se depositara en nuestro corazón esos sentimientos. Esa paz, ese amor, esa perfección, logró descender en nuestro corazón, en ese santuario que está en nuestro espíritu. Y entonces en ese instante estamos comunicándonos de espíritu a espíritu, porque ya estamos profundizando, estamos percibiendo el mensaje. Ese mensaje que está ahí, ese lenguaje del amor que nos está hablando. Y ya no nos distraemos con palabras, ni nos distraemos con imágenes, porque sabemos que en ese sentimiento hay más de 1000 palabras a cada instante. Que en el sentimiento no es algo pequeño, el sentimiento es algo grande. Es algo majestuoso que puede contener muchísima información y que solo depende de nuestra mirada espiritual, de nuestra profundidad con la cual nosotros ponemos atención a esos sentimientos. Y entonces, como hay tanto que poder recibir de los sentimientos, pues como para qué nos ponemos atención a otra cosa, que no sea nuestro corazón y ese fluvio que llega de nuestro Padre. Y entonces podemos ahora sí decir que hemos conquistado la comunicación de espíritu a espíritu. Pero no solamente eso, es que si nos ponemos a pensar hacia atrás, esa comunicación de espíritu a espíritu siempre ha existido, porque siempre, aunque sea inconscientemente, nos hemos en algún instante llegado al punto de sentirlos, esos sentimientos espirituales, de sentir en nuestro corazón cuál es el flujo de lo que hay en nosotros. Solamente que nuestra atención era minúscula, no habíamos puesto atención, pero la comunicación ahí estaba, el canal ahí estaba, el lenguaje
siempre estuvo ahí. Pero nosotros sentíamos en nuestro pecho algún dolor y no le poníamos atención a la información que había ahí. Solamente sentíamos como si fuera un toque en nuestro pecho y ya, sin ser conscientes de que en esos toques en nuestro corazón existe un fluir de información tan vasto, tan grande, que puede llegar a ser hasta infinito, ¿verdad? Entonces, ¿podemos tener comunicación de espíritu a espíritu? Pues ya mañana, ya hoy, a partir de este instante, podemos empezar a comunicarnos de espíritu a espíritu, simple y sencillamente profundizando en nuestros sentimientos. Tan sencillo como eso. Y nuestros dones espirituales pues se van a catapultar, se van a elevar muchísimo en el momento en que empecemos a practicar esta comunicación de espíritu a espíritu. En el momento que dejemos todo lo material, todo el conocimiento materializado y nos enfoquemos en esos sentimientos. Y si nos descubrimos faltos de sentimientos, insensibles, pues pongámonos a trabajar, entregando caridad a nuestros hermanos, haciendo obras, tratando de cumplir los preceptos, vigilándonos a nosotros mismos, qué es lo que entra en mi mente, en mi pensamiento, que embarra y que ensucia mi corazón. Vigilando, estando atentos a que no entre ningún sentimiento ajeno a la naturaleza de nuestro Padre, a la naturaleza divina, bella, perfecta. Y que ese tipo de pensamientos y sentimientos sean los que vivan en nosotros mismos. Que no permitamos que, por mucho que haya caos en nuestro alrededor, pues nos invada el sentimiento negativo, triste, de odio, ¿verdad? Exacto, como dice nuestro hermano Jorge Pacheco, eso es velar. Por eso se nos pide velar y orar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que velar? Pues nuestro corazón, que es donde se aposenta nuestro Padre, con sus sentimientos que traen y están inmersos o que traen inmerso una cantidad infinita de información y sabiduría. Y que está en nosotros solamente empezar a descubrir la sabiduría que cada uno de esos sentimientos emana. Hasta aquí comentarios, preguntas, aportaciones, hermanos. Con este tema, si nos damos cuenta, pues ya prácticamente hemos concluido para entender qué es la comunicación de espíritu a espíritu, cómo desarrollarla, cómo trabajarla. Y yo diría incluso que pudiéramos, pues casi que terminar, ¿verdad? Sin embargo, colocamos la fecha hasta diciembre, por si gustan que sigamos reuniéndonos los días sábados, pues lo sigamos haciendo, pero ya con temas muy específicos, un poquito, igual conectados con la oración, con la comunicación de espíritu a espíritu, pero ya más específicos o incluso apegados a otra temática, si es posible, dependiendo, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta hasta aquí, con esto ya debiéramos de tener las bases para nosotros a partir de mañana empezar a trabajar en lo que es la comunicación de espíritu a espíritu y que ya nos quede claro y que ya no nos estemos haciendo bolas de que si es por aquí, si es por allá. Siento al menos es una percepción que más claro no se podría, pero pues igual, ahora sí que cada uno de nosotros a veces entiende los temas de forma diferente, ¿verdad? Y lo que es claro para mí, pues obviamente para otro hermano no puede ser. Entonces, es un poco complicado, pero pues la idea es esa, dejar este espacio para que ustedes nos entreguen una sugerencia y qué hacemos a partir de ahora con esta reunión, qué temas quieren tocar, qué puntos podemos tratar, ¿verdad? Adelante, Lucy. Buenos días. Por favor. Buenos días, Buenos días. hermanos. En esta lo bendita de gracias los saludo. Me gustaría compartir
lo que, cómo es lograr la comunicación de espíritu a espíritu a mi percepción o a mi sentir. Lo que les puedo compartir es, en el camino de nuestra vida hay muchos obstáculos y esos obstáculos son distractores que hay en nuestra vida. Y para lograrlo necesitamos apartarnos de todo enojo, de toda tristeza, de todo dolor, lo que pasamos en nuestra vida. Por ejemplo, es si alguien nos hace daño, ya sea espiritual o físico, es perdonar a nuestro semejante, ya sea la persona conocida o no conocida, sea familiar o no familiar. Hay que apartar ese enojo, no guardar rencor, no tener coraje. En lugar de eso es perdonar todo lo que nos hayan hecho, perdonar a nuestra propia familia, a las personas que nos hacen daño y perdonarnos a nosotros mismos lo que hayamos hecho en nuestra vida, a nuestro semejante, a nuestra propia familia. Entonces podemos lograr sentir eso, esa conexión, esa sabiduría de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero es importante perdonar, es importante no guardar rencor. En lugar de guardar rencor, mejor pedir por ellos, que Dios los perdone, que Dios los acompañe. Y entonces uno podrá sentir lo que usted acaba de decir. Si en nuestro corazón hay odio, rencor, resentimiento, no vamos a poder tener esa conexión con Dios. Y como dice, solo vamos a sentir bonito y hasta ahí nada más. Por mucho que queramos entender muchas cosas, la sabiduría de Dios es infinita y no se compara con lo científico. Es algo que uno trae y que uno lo siente. Uno, tal vez ya uno viene así destinado. El camino que Dios nos da para poder sentir eso. Y yo creo que todos los que estamos en el camino de la espiritualidad, venimos ya destinados a ese camino. No lo aprendemos, lo traemos. Y ese pensamiento y ese sentimiento, eso se trae. Solo, como dice, hay que trabajarlo profundamente para poder entender, para poder sentir. Ese es el mensaje que les quise compartir en esta alba bendita de gracia. Gracias. Que Dios los acompañe a cada uno de nosotros, de todos nosotros. Que Dios los llene de bendiciones. Que Dios les dé más fuerza y fortaleza. Que Dios les dé paz y tranquilidad en todo momento. Gracias. A usted, hermana Lucy, muchas gracias. Siempre es
es conmovedor y nos llegan los sentimientos, ¿verdad? Y esa parte pues de personas que nos ayudan a sentir. Y como decía nuestra hermana Lucy, de todo ese rencor que muchas veces tenemos en nuestro corazón es el que no nos permite sentir también lo bello, lo bueno, lo elevado. Y si nosotros estamos en búsqueda de profundizar en nuestros sentimientos y de sentir cada día más, pues eso va a ser un gran obstáculo, ¿verdad? Bienvenida Alberta Morales, bienvenida hermana Carmen, y creo que nada más. Buen día. Entonces, el poder nosotros conectarnos con esos sentimientos, y ahorita el día de hoy entendemos que ya los sentimientos no son únicamente sentirnos bien, sino que de los sentimientos brota la sabiduría y que brota muchísimo conocimiento. Bienvenida, Margarita. Entonces, ya pudiéramos estar listos para empezar a identificar y profundizar en esos sentimientos, ¿verdad? Y a manera de ejemplo, porque a veces ahorita a lo mejor podemos tener la idea de que un sentimiento no arroja mucha información. Esto me pasó solamente una vez, pero ya con eso sé que existe esa posibilidad. Hace tiempo estaba platicando con un hermano y me hizo una pregunta, pero era un momento difícil. Estábamos, digamos que en un momento de posesión. Había un hermano que tenía una posesión y el hermano me hizo una pregunta. Pero en el momento que me hizo la pregunta, a mí me llegó el sentimiento y fue como si me hubieran explicado un tema, pero muy, muy, muy profundo, y yo lo entendí en un segundo. O sea, en un segundo yo entendí un tema bastante complicado. Y yo me quedé maravillado porque le empecé a explicar a este hermano, a partir de su pregunta, yo le empecé a explicar, digo, y me tardé como, pues más de media hora explicándole el tema. Y yo mismo me quedé sorprendido, dije, es que mientras que yo le explicaba, yo ya sabía la información, pero yo me iba sorprendiendo mientras que la explicaba porque yo decía, esto hace un minuto yo no lo sabía. Entonces, a ese nivel tan grande puede llegar, y seguramente más, puede llegar a ser la oración y la captación de información y sabiduría por medio de los sentimientos. Incluso a ese nivel, o sea, digo, y les comparto este ejemplo nada más para que no se limiten en el futuro, ¿verdad? No por otra cosa, sino que tampoco para que estén buscando a lo mejor igualar o buscar a fuerza que pase así. Cada quien vamos recibiendo de forma diferente. Pero sí se los comparto para que no se limiten, para que sí busquen que en los sentimientos la información brota a raudales. En verdad brota a raudales. Hermana Sobeida, adelante. Sí, hermana Sobeida, la escuchamos. ¿Tiene el micro abierto? ¿Quiere participar? Adelante, hermana. Ya tenía el micrófono abierto hace un momento, ¿eh? Ahí está, ahí Sí, está. buenos días, mis Adelante. hermanos. La paz de nuestro Padre sean sus... Perdón, es que se me puso, no lo hice yo. Disculpen. Ah, pero no quiere participar. Ah, ok. Estoy interrumpiendo. No se preocupe. Entonces, el que no nos limitemos con la cuestión de los sentimientos. Los sentimientos son el mayor flujo de información que vamos a encontrar. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, buen día para todos. Bendecido sábado. Bueno, pues para redundar un poquito,
o ampliar un poquito lo que se ha estado compartiendo. Espero no se recorte mucho mi señal. Bueno, ciertamente dentro de lo que se ha planteado de la comunicación, debemos de tener también presente que por lo general y en su gran mayoría, no siempre, pero se habla mucho de la comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre. Y pareciera que esa es la finalidad que se tiene, posiblemente por alguna necesidad o por querer alcanzar lo que dentro de los libros está escrito. Y al mismo tiempo nos autolimitamos dentro de la gran diversidad de comunicación que hay de nuestro Padre hacia nosotros. Y no nada más ellos, sino la comunicación entre nosotros mismos, entre los hermanos, hijos de Dios. Que nuestro anhelo no sea tanto la comunicación hacia el Padre, que sea más la intención de servir, la intención de que todo espíritu hijo de Dios esté trabajando dentro de sí mismo para ser útil hacia los demás. Porque, como ya hemos comentado, pues el camino no es tan cortito como vienen los libros, ¿no? O no lo comprendemos de esa manera, o lo comprendemos, mejor dicho, de esa manera, no siéndolo así. Sabemos que ante nuestro Padre estamos en todo instante, no hay un instante que no estemos en Él, estamos inmersos en el Padre. Igualmente, como si nosotros fuéramos parte del mismo Padre, pues nos siente a cada uno de nosotros, conoce nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar, todo. Para nosotros, como estamos limitados en un cuerpo humano en este caso, y nuestros hermanos en alma, pues también están limitados. Y en el ámbito espiritual, pues ya estamos hablando de otra situación. Entonces, primero entrar en la comprensión de que, pues, el decir que nos vamos a tener esa comunicación de espíritu a espíritu, va llevando ciertas prácticas dentro de lo individual para poder lograr ese cometido, pues está acotado, porque realmente estamos en él y estamos en comunicación. No somos conscientes, ciertamente, esa es la parte fundamental. Por otro lado, la preparación que se ha comentado, pues sí es fundamental, no nomás para esa comunicación, sino para la práctica de esas virtudes que son las que tenemos para echar mano, para practicarlas, para que dentro de nuestro diario vivir, pues no vengan a nosotros ciertos sentimientos y pensamientos que lleven a la realización actos indignos ante la divinidad, ante nuestro entorno, hacia la naturaleza, hacia a nuestro prójimo y en ellos, pues a nuestro Padre. Entonces, primero nuestra tarea sería rectificar esa forma de emanación del ser, que en lugar de ser que sea pasional, sea virtuosa, que veamos a nuestro Padre en todo lo creado. Todo habla de Él, todo es una lección del Padre. Toda la naturaleza, las criaturas animadas, las plantas, vegetales, animales, minerales, todo lo existente en su creación divina está. Y no es que esté porque sea Él mismo, sino que está plasmado ahí en todo ello los pensamientos divinos del Padre, que todo conforma y forma un mensaje divino. Todo habla o nos habla de Dios. Por ello es que está a la vista, pero no lo interpretamos o no lo sabemos interpretar y pasamos indiferentes e incrédulos ante todo lo que se manifiesta. Por ello es que decimos que Dios siempre nos habla, pero no sabemos comprender esos mensajes que están perennes en todo.
Entonces, realmente lo que tenemos que trabajar es en nuestro propio ser, en la manera de conducirnos, en ser serviles hacia nuestros semejantes, saber que en cada uno de nuestros semejantes, los espíritus encarnados en los cuerpos humanos, que todos conforman y están dentro de la divinidad, y a ser respetuosos y ser caritativos ante todos, en compartir el pan hacia ellos, de lo que tengamos, por supuesto, dentro de nuestras capacidades, más acertado o más errado dentro de la misma interpretación de la doctrina, pues ello nos va a ir dando cada vez más la oportunidad de podernos conectar, como se comenta, a esa fuente o a ese canal de comunicación, y en esas latitudes donde podemos nosotros extraer todavía más conocimiento, más sabiduría, sabiendo que cada uno de nosotros en menor o mayor grado tenemos conocimientos de diferente índole, y que ello nos ayudará a nosotros también para poder comprender más todavía la situación en la que nos podamos encontrar nosotros y nuestros semejantes, en que podamos ayudar. Podemos ayudar de diferentes formas, ¿no? Sabemos que se habla mucho de la oración, y que pues sería como si cuando nosotros pasáramos en donde un hermano estuviera sufriendo alguna situación en lo material, algún accidente, alguna cuestión de peligro, y si nosotros levantáramos en su forma simbólica la mirada a nuestro Padre pidiendo su intervención para poder ayudar a nuestro hermano, esa sería una situación. La otra y la más acertada y correcta, pues sería ayudarle a que esa situación se tornara no tan complicada, ¿no? O sea, esa sería la oración en acción, porque ciertamente nuestra errada manera de cómo actuamos hacia la situación de cualquiera que esté sufriendo en sus diferentes modalidades diversas, existentes, pues creemos que solamente con la oración y pedirle al Padre que eso se solucione, pues no tiene la validez no tiene tanto valor como la realización de la ayuda en directa hacia aquel que está en esa situación. Entonces sería un pequeño ejemplo de lo que debemos de comprender, lo que es la oración en sus diferentes modalidades, ¿no? Desde aquella donde no podamos nosotros materialmente ayudar, y pedimos la ayuda a nuestro Padre, a los seres de luz, porque ciertamente dentro de las situaciones que se presenten podríamos o no intervenir, porque ciertamente hay leyes humanas, hay una serie de factores que impedirían que nosotros pudiéramos accionar físicamente o participar directamente. Entonces, pues eso nos iría llevando cada vez más a comprender que primero tenemos que actuar entre nosotros mismos para todos poder llegar a salir de este plano material, y en ese mismo sentido, pues ir acercándonos, entre comillas, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos en Él. A lo que se refiere a acercarnos a Él es en virtudes, en santidad, en buenos actos. Por ello es que muchas veces hay una confusión muy grande o una percepción errada de esa comunicación espiritual, ¿no? Que ciertamente parecería como contradictorio decir que nos vamos a preparar para comunicarnos con Dios y estamos en Dios, y que necesitamos recibir de Dios, y Dios siempre nos manda información y nosotros no la comprendemos, no la alcanzamos a captar o a interpretar o decodificar. Entonces, pues ese sería el camino, considero yo, de actuar primero nosotros mismos, entre nosotros mismos, y eso nos va a dar precisamente esa paz, esa tranquilidad, para entonces sí poder percibir
cada vez más nítida esa información, ese mensaje del Padre, que nos va a llevar a otros grados de evolución para poder seguir continuando en esa evolución, pues, de un caminar muy amplio, muy largo, porque en su sentido figurado, para llegar a Dios, pues, nos faltan, en términos de tiempo, pues, muchísimo tiempo todavía, muchas reencarnaciones, y no nomás en este planeta, sino en los diferentes grados evolutivos dentro del inmenso universo, o no inmenso, sino vasto, inconmensurable universo. Entonces sería la cuestión de que veamos que debemos de interpretar mejor ello, y de que el camino es largo, y que pues no hay más que el cambio de conducta, ese velar, ese orar, y de llevar cada vez nuestros pasos de su forma simbólica, eh, a ser más útiles hacia nuestros semejantes. Ciertas palabras que utilizamos también pues están fuera de lo que es la realidad, pero es una forma simbólica de comprenderlo, es en forma materializada para poder llegar a comprender la doctrina misma. Cedo el micrófono, muchas gracias. Espero que no se haya cortado mucho el mensaje. No, no se cortó, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos dudas? Me gustaría que nos propusieran un tema para dentro de 15 días, si es que hay tema. Porque igual si no, ahora sí que si no, pudiéramos prácticamente terminar hasta aquí, ¿verdad? Si hay temas que ustedes quisieran que tocáramos para el día sábado, pues igual pues seguimos conectándonos para ir llevando los temas. Adelante, Alejandro, por favor. Pues yo sí quisiera tocar el tema de los preceptos, porque para mí la ley es precisamente el camino que nos dio Él para llevar a cabo nuestra labor. Muchas veces la tomamos a desconsideración, no queremos estar conscientes. Yo sé que cada quien es un caso particular, ¿no? Pero yo sí me gustaría que fuera un tema estudiar los preceptos. Ok. Sí, Alejandro. No, pues como eres, a menos de que haya otra propuesta, pero si no, pues nos quedamos con esa entonces, ¿verdad? Hermana Soco, adelante. Primeramente, buenos días a todos. Muchísimas gracias, hermano Oscar, porque tiene el tiempo y la dedicación para atendernos. Y gracias a Lucy por sus bendiciones. Hermano, pues propiamente es para entregar, ¿verdad? Yo considero que todo lo que se escuchó el día de hoy, de las videncias, clarividencias, percepción, de todos esos dones maravillosos que Dios nos ha dado, finalmente son prestados, nos los ha dado, son de Él. Y de alguna manera debemos de tener ese respeto, integridad en entregar cuando se nos otorga esa alerta, esa evidencia, esos dones que se hacen presentes. Me tocó la semana pasada escuchar una evidencia que para mí fue finalmente catastrófica, ¿no? Digo, a lo mejor mi entendimiento no está preparado para recibir ese tipo de situaciones, porque pienso que finalmente está Dios en ellas y no debemos de verlo con ese sentimiento de decir entrego, pero va a pasar y corre, ¿no? Específicamente les digo, yo vivo muy cerca del volcán y alguien me dijo, tienes que irte ya, ¿no? Entonces yo digo, entonces mi fe, ¿dónde queda? Amo mucho a Dios y pienso que sí, efectivamente la situación está delicada, pero no es una situación de la que yo debiera de tener miedo.
El amor de Dios para mí es maravilloso y me ha dado el entendimiento, poco mucho de decir, si nos ha dado estos dones maravillosos, pues hay que tener fe en que dados por Él, también vamos a ser salvados por Él. No sé si estoy mal, alguien pudiera ayudarme en esta cuestión, lo agradecería mucho. Y también, respecto a los temas, estoy de acuerdo con el hermano, me gustaría que se tocara ese punto de los preceptos, porque son vastos, son muchos, y repito, a veces nuestro entendimiento no está presto para tanto. Muchas gracias, hermanos. Sí, hermana Coco, muchas gracias. Y una pregunta, así rápido. Ese mensaje de salir, ahorita la pregunta va en sentido de qué hacer, ¿verdad? O usted, por ejemplo, sí va a hacer caso a salir. No, hermanito, yo no me voy a ir porque pienso en que Dios está con nosotros y que mi casa está protegida por Él. Tengo mucha fe en que así será. Ok, sí, es que sí es complicado, bastante complicado. Y ahí tendría uno que pensar, ¿verdad? Bueno, ese mensaje que se nos entregó de decir sal, si fue un mensaje de nuestro Padre, pues debiéramos de obedecerlo a fuerza, o sea, no habría más que comentar. Pero el problema es ahí cuando nos preguntamos, bueno, ¿y si no fue nuestro Padre quien me entregó el mensaje? Sobre ¿Verdad? todo porque la manera en la que se entregó, ¿no? O sea, Exacto, cuando uno contempla que verdaderamente no es dado por una evidencia real, porque uno siente, hermanito, cuando las cosas son dadas de esa manera, ¿no? Si yo contemplara o hubiese escuchado quizá que inclusive la manera de entregarlo, ese amor, esa humildad, pero hubo mucha soberbia, dije, entonces yo contemplo en que no es de esa manera, que mi Padre Dios Señor no me ha hablado de esa manera. exacto, exactamente, hermano. Sí, o sea, y es que esa es la parte No sé, quizás esté mal. no, y es que sí, esa es la parte complicada, ¿verdad? Justo de identificar la fuente. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, la fuente sí fue nuestro padre o no fue nuestro padre. Adelante Lucy y después Alejandro. Adelante Lucy. Nuevamente, nueva bendita de gracia, hermano, gracias por permitirme otra vez participar y a la hermana que estoy escuchando lo que dice. Yo no estuve la fecha que dijeron esa evidencia. Yo no puedo decir muchas cosas. Lo único que puedo decir, hermano, hermana, si llegara a suceder algo en ese volcán, hermana mía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para mí que tendrías una evidencia clara, que nuestro Padre Eterno te lo dará. Entonces tú tomarás la decisión que hacer. Por lo pronto, yo siento que todos, hermanos, de corazón los invito a que hagamos oración para ayudar a esos hermanos que están cerca del volcán y por todos los que los necesitan. Porque es triste, es doloroso, al no estar seguros de una evidencia clara que nuestro Padre no los haya dado a la persona que se lo dio. Yo creo que para nosotros Dios nos va a iluminar cuando sea eso. Entonces tomarán una decisión correcta, hermana mía. Lo que te puedo decir es que estaré en oración y pidiendo por ti que Dios te cuide y te proteja aunque no te conozca.
pero siempre pido por todos mis hermanos, por todos los templos espirituales que hay en el mundo y por todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre Eterno. Es lo que te puedo decir, hermana y hermano. Que Dios te llene de bendiciones y que Dios te dé evidencias claras para que tú misma puedas tomar una decisión. Gracias por escucharme. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Y todos los que me están escuchando, espero no ofenderlos. No, para nada, Lucy. Alejandro, por favor. Sí, ¿querías participar, Alejandro? Adelante, adelante. Todavía no se desactiva el micrófono. Una pregunta, hermana Sobeida, ¿quiere participar o es de que quedé la manita levantada hace rato? Ok, nos esperamos. Cuando puedas participar, Alejandro, por favor. Sí, hermanos, buenos días. La paz de nuestro Padre sea en nuestro espíritu. No, como que se le pone la manita aquí. Estoy escuchando a mis hermanas. Está bien, hermana. Perdón por Sí, la gracias. insistencia, es que de No, repente no no, no, sabía. no. Adelante, Alejandro. Adelante, adelante. Sí, una disculpa que vengo en la calle. Van a escuchar mucho ruido. Mm, escuché a mi hermana que, por lo mismo ruido que estoy, no le entendí muy bien su inquietud. Me pareció entender que en una evidencia le dijeron que saliera de su casa. Si me puede elaborar eso. Parece que en el templo, ¿verdad, hermana Soco? No, no fue en el templo. Desafortunadamente no fue en un templo. Fue de una persona que conozco, que aprecio mucho, pero no le creí. Esta vez no fue una situación que llenara esa parte de mi espíritu. Soy una persona que mi Padre, gracias bendito, me ha dado la percepción. Y muchos otros dones, bendito mi Señor, pero esta situación no, en vez de darme sentir que me dio esa alerta, hasta me enojé de la manera en la que me la entregó. Sentí que no era nuestro Padre, no era un mensaje de Dios nuestro Padre. Esa es la cuestión. Bueno, ok. Entonces, usted vive en la cercanía del volcán. Así es, no muy cerca porque estoy dentro de supuestamente el radio donde no va a ocurrir nada, pero recordemos que para Dios nuestro Padre Santísimo, pues no hay límites en su naturaleza perfecta y sabia. Ok, bueno, mire, yo le voy a recomendar las propias experiencias que yo he tenido y que sí fueron, dentro de las cátedras en un recinto al que pertenezco. Ajá. Nosotros recibimos la advertencia, por ejemplo, del terremoto de 1985. En una montaña nos reunimos precisamente cerca de Puebla, en un cerro llamado el Talapón, en donde nuestro padre nos preparó familia por familia y nos dijo cómo prepararnos para la venida del elemento. ¿Sí? Él nos indicó que lo que tiene que ser, y que ciertamente haría hacer simbrar a los poderosos y que no nos burláramos de ello. ¿Qué hay de nosotros si nos burlásemos de los que quedarán bajo los escombros? Todo eso nos los advirtió el 1 de septiembre de ese mismo año,
y después el domingo anterior al día del terremoto. Lo primero que nos indicó fue que preparáramos nuestras casas, nuestro predio, ¿sí? Que pusiéramos guardianes, que utilizáramos bálsamo, ¿sí? Para formar un triángulo. Puede ser agua. Usted haga su oración, pida que el Padre derrame una gota de su sangre en las aguas para convertirlas en bálsamo y que ponga un guardián en cada esquina de su predio para que cuando el elemento venga le diera el saludo y pasara de largo. ¿Sí? La luz de esa manera implantada, ¿sí? va a protegernos a nosotros y bueno, pues nuestra propiedad, ¿no? También. Y recordemos de que el Padre no nos suelta de su mano, de que el Padre, si nosotros somos los que, pues, causamos polémica en nuestro hogar, con nuestras familias, hay rencores y todo ese tipo de cuestiones, pues entonces la luz se aparta, ¿sí? Nosotros, el Padre dice, yo no te suelto de mi mano, eres tú el que te sueltas. Entonces, si usted tiene la fe, la convicción de que el Padre está con usted, pues no debería de tener ni temor alguno, ¿sí? Pero sí le digo que hay modo de prepararse y y haga caso a lo que le comenta su espíritu, ¿sí? Cierto es que a veces hay hermanos que pues no tenemos, yo me incluyo, no tenemos esa manera tan tranquila de platicar como mi hermano Oscar, de transmitir un mensaje en donde se siente la paz y la tranquilidad. Sí, yo ahorita me siento muy tranquilo, pero cuando yo me desespero, pues sí empiezo a levantar la voz. Soy una persona un poco desesperada. Pero yo solo le puedo compartir lo que yo he aprendido, de lo que fui testigo, y eso se los comparto a todos mis hermanos. ¿Sí? Entonces, pues espero que esto le haya servido a mi hermana y que la paz de nuestro Padre esté con usted. Muchas gracias, Alejandro. Y creo que el punto más importante ya lo había mencionado nuestra hermana Soco, y ahorita Alejandro hace también una como remembranza de esos puntos, ¿verdad? De hacer caso a nuestro propio espíritu, a nuestros sentimientos. Y incluso en las videncias también pasa que tenemos una imagen, un mensaje, y que podemos volver a hacer oración para que se nos explique de forma más clara lo que significa o lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si en este caso, ¿verdad?, tenemos una evidencia de un catástrofe, no porque ya pasó la evidencia no podemos volver a hacer oración y seguir preguntando sobre eso mismo. Podemos hacerlo. Entonces, cuando tenemos duda, pues podemos volver a hacer oración y percibir si lo que recibimos fue verdaderamente de nuestro Padre o si llegó por otro lado. O incluso, bueno, ya sé que va a pasar, vamos a suponer, un acontecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya más o menos sé qué tengo que hacer, en qué momento y de qué forma puedo lograrlo. Y volvemos a hacer oración y volvemos a preguntar. Y todas nuestras dudas, todos nuestros cuestionamientos pueden ser resueltos. Siempre existe el conocimiento, la sabiduría que se nos va a entregar. No debemos de tener pues esa duda de que así va a ser, porque siempre se nos entrega, ¿verdad? Buenas, hermanos, es hermano Samuel. Bienvenido, hermano. Pierre Medina, bienvenida. Miriam. ¿Quién me falta? Creo que nada más. Bienvenidos todos. Qué bueno que se conecta, hermano Samuel. Un saludo y esperando que se encuentre muy bien. Entonces, pues ya prácticamente terminando con el tema, ¿verdad?
ahorita justo pues estamos cerrando con la identificación de la fuente a la hora de que nosotros hacemos oración. ¿Cómo identificar la fuente? Pues ya cuando estamos con nuestra atención fija en los sentimientos, y otra vez recordando y volviendo a hacer énfasis, cuando hablamos de sentimientos espirituales no nos referimos a sentir bueno, malo, frío, caliente, no. Sentimiento. Adelante, hermana Saco, adelante, adelante. ¿Quiere participar? ¿Me escuchan? Sí, está abierto el micrófono, hermano. Ah, perdón. No, muchas gracias. Perdón por la interrupción, era más que nada para que quede como testimonio de del tema, ¿no? Que acabamos de ver. Que siempre cada uno de los dones divinos que Dios nos entrega, que por supuesto son maravillosos y que son de Él, pues deben de tener un respeto. Nada más, hermano. Muchísimas gracias. Claro, sí, hermanos. Y de hecho, en el momento que nosotros nos empezamos a desarrollar más esa atención a los sentimientos, o sea, al sentir, pues se desarrollan más los dones, ¿verdad? Más y más. Muchas veces la falta de respeto pues es porque no sabemos cómo aplicar bien el don. Y al no saber cómo aplicarlo, pues a veces cometemos esas faltas. Pero pues ni hablar, ahora sí que poco a poco vamos velando y orando, como decía nuestro hermano Jorge. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, seguramente muchos de nosotros en todas las partes del mundo llegamos a tener esos sueños de volcanes en erupción, el desbordamiento de ríos, aguas, inundaciones, terremotos. Más de uno de nosotros haya tenido ese tipo de sueños y de avisos, y que ciertamente dentro de lo que podemos nosotros, dentro de lo material, que es por qué nos llegan, a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ciertamente hay una cosa muy importante que no debemos y que no es fácil, por supuesto, de detectar, de entrar en un estado también de un fanatismo, que es muy importante, porque hay avisos que llegan y si nosotros estamos muy fanatizados, pues no hacemos caso a esos avisos y entonces pues se sufren las consecuencias de lo que ya llegó como advertencia y que no hicimos caso omiso a ese mensaje. Ciertamente pues no es muy sencillo dentro de lo que podemos nosotros identificar como una manipulación de alguien que nos estuviera llevar a hacer una realización de una consecuencia que no tendría sentido, ¿no? O sea, un aviso que yo actuara con relación a ese aviso y que no tuviese pues ningún sentido. O lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí como bien se ha comentado, pues es la oración, lo que tenemos que en este caso, pues esa oración no podemos intervenir físicamente, ¿verdad? Entonces, pues la unificación dentro de la oración, unificarnos en amor para que sea la voluntad divina. Sabemos que esos sueños a veces se presentan para que nosotros intervengamos y poder hablar a los espíritus que son los que están a cargo de ciertos elementos, no que los elementos son nuestros hermanos, porque también he escuchado por ellos también que nuestros hermanos, los elementos no son nuestros hermanos. Los que están dirigiendo los elementos sí son nuestros hermanos. Entonces, a esos hermanos que están dirigiendo los elementos, pues hablar, ¿verdad? Y poder nosotros detener cierta situación si es dado, porque también no debemos de comprender cómo es la ley divina. Hay situaciones que se van a dar, así sabemos que hacemos la oración, pero es algo que se tiene que purificar. Entonces, pues no hay nada como decir que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero igualmente, pues
ayudan en lo que se pueda, ¿no? En el ámbito de la oración. Y que lo que estaba comentando Esteban Oscar, que es la parte importante, identificar el mensaje de dónde viene. Tenemos también la intuición, el saber percibir, ¿verdad? Cómo es dado. A veces un mensaje es dado por alguien de una forma muy agresiva o muy, a lo mejor hasta cierto grado como impositiva, ¿no? Pero ese mensaje no necesariamente es que ese mensaje haya dado o sea dado de esa manera por el emisor original, sino así lo está interpretando el receptor, o sea, el que lo está entregando, y mucho más, por supuesto, el que lo está recibiendo de aquel que está siendo mediador. Entonces, no es tan sencillo en ese sentido poder decir que no fue entregado por nuestro Padre, ¿no? Porque comprendamos que en los pedestales cuando hablaban, pues a veces eran muy duros en su expresión, pero no es que fuera Dios el que estuviera expresándose así, sino es el pedestal, es su personalidad la que está entregando ese mensaje de esa manera. Entonces, por eso es importante, pues va a tener en este caso, pues la oración, ¿no? Y pedir si es dado que se revele qué es lo que se tiene que llevar, o qué es lo que se tiene que actuar, cómo se debe actuar, ¿no? En específico los que están ahí, dentro de esa zona, ¿no? Entonces, pues sí, la llamada a la unificación en oración. Cedo el micrófono, muchas gracias. Gracias, hermano Jorge Pacheco. Ya al final, pues, vi que se había conectado alguien, pero déjenme checar, nada más para darle la bienvenida. Pero invitarlos, Pierre Medina, bienvenido o bienvenida. Nos seguimos conectando por WhatsApp. Tenemos un grupo donde se hacen las notificaciones de las clases. Ahí mismo en la invitación de Facebook, principalmente en la página de nuestro hermano Samuel, pues ahí generalmente hemos estado haciendo la invitación. Y pues se los invita para que nos sigan escuchando dentro de 15 días con el tema de los 22 preceptos. Ya vamos a dejar un poquito de lado, aunque vamos a seguir igual hablando de la oración, ¿verdad? Pero pues ya será en menor grado. Pero pues estaremos tratando el tema de los 22 preceptos. Y de aquí en adelante, pues el tema que ustedes sugieran que empecemos a tratar, o si alguien quiere exponer un tema, pues se deja el tiempo abierto para que ustedes puedan participar, para que nos puedan exponer sus dudas o los temas que quieran abordar, ¿verdad? Dice nuestro hermano Samuel, dice, las sensaciones durante el sueño deben tomarse muy en cuenta, además la interpretación de los símbolos, porque los sueños pueden representar también una forma de sacar situaciones del diario vivir. Y es correcto. Y justo estábamos hablando hace ratito de eso, de cómo cuando, por ejemplo, se tienen evidencias, ¿verdad? Se tiene sueños, etcétera, pues estamos recibiendo información y podemos nosotros ir descubriendo y redescubrir más y más y más y más sabiduría. Lo importante es profundizar, no quedarnos en la parte superficial, sino profundizar con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir profundizar con nuestro espíritu? Pues profundizar con el razonamiento, profundizar con la inteligencia, profundizar con la intuición, profundizar en nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros profundizamos con nuestro espíritu, pues vamos a empezar a descubrir toda esa sabiduría que nuestro Padre tiene reservada para nosotros. Y pues bueno, muchas gracias a los presentes, un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Hago nuevamente las publicaciones por Facebook y la publicación en WhatsApp para el grupo que tenemos del taller. Bendiciones para todos, que estén muy bien.